Imaginemos un escenario donde la riqueza y la humildad se encuentran de manera inesperada. En una ciudad donde conviven ostentación y sencillez, un millonario ridiculizó a su propio hermano por su vida modesta y su vestimenta sencilla. Leonardo, el millonario, no vio más que fracaso en el camino de Gustavo, su hermano, que luchaba por sobrevivir. Ahora prepárate para descubrir la historia que nadie esperaba. En tan solo un año, la vida de Gustavo da un giro sorprendente que deja a todos atónitos. Lo que parecía una simple provocación se convierte en un viaje de transformación y superación. Cómo Gustavo, con determinación y coraje, transformó su vida y desafió todas las expectativas. Sigue esta conmovedora historia y descubre cómo un año puede cambiarlo todo, demostrando que incluso en la adversidad, hay luz al final del túnel. No pierdas la oportunidad de inspirarte y ver cómo lo imposible puede volverse posible. Suscríbete ahora y no te pierdas la historia que te inspirará y sorprenderá. En el corazón de una ciudad vibrante y bulliciosa, donde los altos edificios tocan el cielo y las calles siempre están llenas de gente apresurada, vivían dos hermanos cuyas vidas no podrían ser más diferentes. Leonardo y Gustavo fueron inseparables desde niños, compartieron sueños y risas, pero el destino había tomado caminos diferentes para cada uno de ellos. Leonardo, el mayor de los dos, había logrado un éxito brillante en el mundo de los negocios. Su nombre era conocido en todos los círculos financieros y era el epítome de la riqueza y el poder. Sus días estuvieron llenos de reuniones de alto nivel y negociaciones millonarias. Vivía en una imponente mansión, con una vista panorámica de la ciudad que parecía interminable. Su coche de lujo, brillando bajo el sol, era una extensión de su exitosa identidad. Leonardo tenía todo lo que el dinero podía comprar: ropa de diseñador, relojes caros y una vida social ocupada, rodeado de gente influyente. Por el contrario, Gustavo, su hermano menor, vivía una realidad muy distinta. Mientras Leonardo disfrutaba de los lujos de la vida, Gustavo luchaba por sobrevivir. Su casa era un pequeño apartamento en un barrio modesto, donde las delgadas paredes no podían ocultar el ruido de la calle. Gustavo tenía un trabajo humilde en una tienda local, donde ganaba lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Su ropa era sencilla y bien usada, y el coche que conducía era un modelo antiguo que había conocido días mejores. Cada día para Gustavo era una batalla para llegar a fin de mes, y apenas tenía tiempo para soñar con otra cosa que no fuera la supervivencia diaria. El contraste entre los hermanos era visible en cada detalle de sus vidas. Mientras Leonardo paseaba con su elegante traje de seda y sus zapatos relucientes, Gustavo vestía ropas un poco gastadas pero aún llenas de dignidad. Leonardo asistía a eventos lujosos y cenas sofisticadas, rodeado de gente de alto rango, mientras Gustavo pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando duro y ocupándose de las responsabilidades diarias, con poco tiempo para sí mismo. La diferencia entre ellos no era solo material, sino también emocional. Leonardo, con su éxito y seguridad financiera, tenía una confianza casi inquebrantable. No veía la necesidad de preocuparse por los problemas cotidianos, y a menudo, se sentía superior a quienes se encontraban en situaciones difíciles, incluido su propio hermano. Gustavo, en cambio, cargó con el peso de las dificultades y luchó constantemente por mantener viva la esperanza, a pesar de las adversidades. Era en este escenario de disparidad que el destino se preparaba para desencadenar una serie de acontecimientos que transformarían la vida de los hermanos de formas que nadie podía predecir. Lo que parecía una diferencia irreconciliable entre un hombre que lo tenía todo y un hombre que luchaba por tener lo suficiente estaba a punto de convertirse en una historia de superación, redención y transformación. Era una tarde soleada en la ciudad y el ambiente vibraba con el movimiento de gente en un prestigioso evento social. El elegante salón de baile estaba decorado con lujosas cortinas de terciopelo y brillantes candelabros que parecían estrellas descendiendo del cielo. La alfombra roja que conducía a la entrada principal fue un testimonio del elevado estatus de los invitados. En el centro de todo estaba Leonardo, el hombre de la noche, con su postura altiva y su traje sastre que parecía brillar con luz propia. Leonardo estaba en la cima de su éxito y su confianza era evidente en cada gesto. Charló con otros invitados importantes, riendo y gesticulando con una naturalidad que solo alguien con control total sobre su propia fortuna podría tener.
Sus ojos estaban atentos a todo lo que sucedía a su alrededor, y su amplia sonrisa demostraba total satisfacción. Fue cuando los invitados se estaban acomodando cuando sucedió algo inesperado. Gustavo, su hermano menor, estaba entre la multitud, luchando por mantener un perfil bajo. Había recibido una invitación de último momento para el evento, un gesto de buena voluntad de un amigo de Leonardo. Gustavo vestía un conjunto sencillo, una camisa ligeramente arrugada y unos pantalones que habían visto tiempos mejores. Su rostro estaba tenso y se movía lentamente, tratando de no llamar la atención sobre su condición. La idea de estar en un lugar tan glamuroso era, para él, una mezcla de emoción y nerviosismo. Leonardo, con su atención siempre atenta a cualquier cosa que pudiera romper la imagen de perfección que lo rodeaba, notó la presencia de Gustavo. En un gesto que combinaba desprecio y diversión, se acercó a un grupo de personas, y con una carcajada sonora y sarcástica, hizo un comentario que resonó por toda la sala. «Mira quién decidió presentarse», exclamó Leonardo, señalando discretamente a Gustavo. «Parece que ahora incluso los más humildes pueden intentar mezclarse con los grandes». El grupo de invitados, que ya se inclinaba a admirar a Leonardo por su éxito y carisma, se echó a reír. Las risas crecieron en volumen e intensidad, y la atención que debería haberse centrado en la fiesta ahora se centró en Gustavo. Las miradas curiosas y los susurros maliciosos se multiplicaron, y el ambiente alegre del suceso rápidamente se convirtió en un escenario de malestar y vergüenza para Gustavo. Gustavo intentó esconderse entre la multitud, pero la humillación era palpable. Cada risa se sentía como una puñalada en su corazón. Sintió que su rostro se calentaba y el deseo de desaparecer se volvió casi insoportable. Las palabras de Leonardo no fueron solo un comentario casual. Eran una burla pública que afectaba no solo a sus sencillas vestimentas, sino a su dignidad y sus esperanzas. La situación empeoró cuando Leonardo, con una audacia que parecía no tener límites, comenzó a describir la sencillez de Gustavo con detalles exagerados y crueles. «Siempre he admirado el coraje de quienes intentan mimetizarse en un mundo que no es el suyo», dijo Leonardo, con la voz llena de sarcasmo. «Por supuesto, el estilo no es el mismo, pero el esfuerzo es admirable». Las risas de la gente se mezclaron con la música del evento, creando una cruel sinfonía que resonó en cada rincón de la sala. Gustavo sintió una oleada de tristeza e impotencia, las lágrimas casi se le escapan, pero se esforzó por no mostrar debilidad. El evento, que se suponía sería un vistazo a un mundo al que nunca perteneció realmente, se convirtió en una pesadilla pública. De lo que Leonardo no se dio cuenta fue que su burla no solo exponía la vulnerabilidad de su hermano, sino que también creaba un círculo de empatía e indignación entre algunos de los invitados que presenciaron la escena. Aunque la mayoría estaba ocupada riendo, algunos comenzaban a sentirse cada vez más incómodos por el trato cruel. Así, el episodio se desarrolló con una mezcla de risas y vergüenza, creando una imagen difícil de borrar de la memoria de todos los presentes. El acto de humillación de Leonardo no solo dejó a Gustavo devastado, sino que también marcó el comienzo de un viaje que prometía un giro inesperado y emocionante de los acontecimientos. Luego de la humillación pública, Gustavo abandonó el elegante salón con el corazón apesadumbrado y los ojos llorosos. La escena del suceso fue como una herida abierta que parecía no tener fin. Cada paso que daba hacia la salida era un esfuerzo monumental, como si la vergüenza y el dolor se manifestaran en cada movimiento de su cuerpo. El camino a casa fue un desfile de pensamientos dolorosos y reflexiones amargas. Gustavo estaba en absoluto silencio. Su viejo auto, un modelo obsoleto que tenía más de una década, lucía aún más desgastado esa noche. La tenue luz de los faros apenas iluminaba el camino que tenía delante, como si hasta la ciudad fuera consciente de su tristeza. Al llegar a su modesto apartamento, la soledad parecía ser la única compañía que tenía. Las delgadas paredes y el ruido del tráfico en la calle no le ofrecían consuelo, solo le recordaban la dura realidad a la que se enfrentaba a diario. Gustavo se sentó en el sofá, un mueble desgastado que había tenido mejores días, y dejó caer la cabeza entre las manos. El eco de la risa de Leonardo aún resonaba en su mente, un cruel recordatorio del desprecio que había enfrentado. Sintió el dolor en cada parte de su ser.
No era solo la humillación lo que lo atormentaba, sino el abrumador sentimiento de devaluación. Era como si cada risa y cada burla hubieran apagado un poco de la luz interior que siempre había intentado mantener encendida. Gustavo había pasado su vida esforzándose por mejorar, pero esa noche sintió como una cruel bofetada a su dignidad y esperanza. Pero, a pesar de la desesperación que lo consumía, había algo dentro de Gustavo que no se daba por vencido del todo. En medio del dolor y la tristeza, una pequeña chispa de determinación empezó a brillar. Sabía que no podía ceder ante la derrota. Ver a su hermano riéndose de su miseria fue un agudo recordatorio de lo que no quería ser. Una persona que dejaba que las circunstancias lo superaran. Esa noche, Gustavo hizo algo que rara vez hacía: se permitió soñar. En lugar de hundirse en el desaliento, empezó a hacer una lista mental de todo lo que podía hacer para transformar su vida. Sabía que el camino sería arduo y que el camino estaba lleno de obstáculos, pero la idea de cambiar su situación se convirtió en un objetivo claro y concreto. Gustavo se levantó del sofá y se dirigió a una mesita de la cocina, de donde cogió una libreta y un bolígrafo. Con la tenue luz de la cocina como único testigo, comenzó a escribir. Sus notas eran sencillas pero llenas de ferviente determinación. Encuentra un nuevo trabajo, escribió. Aprende una nueva habilidad. Ahorra cada centavo que puedas. Cada palabra escrita era una promesa silenciosa para sí mismo, una declaración de que no se dejaría definir por la humillación que había sufrido. A medida que avanzaba la noche, Gustavo sintió una mezcla de tristeza y esperanza. La desesperación no había desaparecido, pero ahora estaba convirtiéndose en algo más productivo. Sabía que el camino sería largo y que las dificultades serían muchas, pero había algo en su determinación que parecía inquebrantable. El dolor de la humillación se había convertido en combustible para el cambio. Con el primer rayo de sol de la mañana, Gustavo comenzó a realizar los cambios que se había prometido. Se inscribió en cursos en línea, buscó oportunidades laborales y comenzó a ahorrar cada centavo con una meticulosidad que nunca antes había conocido. Su vida todavía no era nada fácil, pero cada pequeña victoria, cada paso hacia su objetivo, era un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Y así, la historia de Gustavo, marcada por el dolor y la humillación, comenzó a transformarse en un viaje de superación. El camino sería difícil y lleno de desafíos, pero la determinación que encontró en esa triste noche se convertiría en la clave para un cambio que nadie podría haber predicho. Después de una noche de profunda reflexión y determinación, Gustavo se despertó con un renovado sentido de propósito. El sol brillaba a través de las ventanas de su modesto apartamento, proyectando una luz suave sobre el desgastado suelo. Lo primero que hizo fue mirar la lista que había escrito la noche anterior. Con un profundo suspiro, se preparó para comenzar su viaje de transformación. El desafío que Gustavo había decidido afrontar era monumental. Sabía que cambiar su vida no sería tarea fácil, pero estaba decidido a hacer lo que fuera necesario. Con un café fuerte para darle energía, se sentó frente a la vieja computadora que tenía, un modelo que había tenido mejores días pero que aún funcionaba. Su primera tarea fue encontrar un nuevo trabajo. Gustavo pasó horas revisando su currículum, actualizando sus habilidades y adaptando su carta de presentación. Buscó vacantes en varios sitios de trabajo, envió solicitudes y siguió cada oportunidad con esperanza y perseverancia. Cada respuesta negativa que recibió no lo desanimó, sino que, por el contrario, lo empujó a esforzarse aún más. Mientras buscaba trabajo, Gustavo también decidió invertir en sí mismo. Se inscribió en cursos en línea que podrían mejorar sus habilidades y abrir nuevas puertas para su carrera. Por las noches, después de un largo día de trabajo en el empleo que aún tenía, Gustavo pasaba horas estudiando y aprendiendo. Se dedicó a cada lección con intensa concentración, sabiendo que cada nueva habilidad que adquiría era un paso más hacia su objetivo. El trabajo duro no se limitó solo al aspecto profesional. Gustavo también se enfocó en mejorar su salud y bienestar. Comenzó a hacer ejercicio con regularidad y a preparar comidas saludables en casa, reemplazando los hábitos alimentarios poco saludables que había desarrollado a lo largo de los años. Cada gota de sudor y cada comida equilibrada era un recordatorio de que estaba haciendo lo mejor que podía para sí mismo. Sin embargo,
El viaje de Gustavo estuvo lejos de ser fácil. Se enfrentó a una serie de obstáculos inesperados. Su lavadora se estropeó, su viejo coche necesitaba reparaciones constantes y ocasionalmente enfrentó dificultades financieras que le hicieron la vida aún más difícil. Había noches en las que la frustración y el cansancio eran casi insoportables. Pero incluso cuando las cosas parecían desmoronarse a su alrededor, Gustavo mantuvo viva la esperanza. Pasó por momentos difíciles, pero siempre encontró la fuerza para seguir adelante. Gustavo comenzó a adoptar una mentalidad positiva, recordándose sus objetivos y la importancia de cada paso que daba. Pegaba pequeñas notas adhesivas en su espejo y en su computadora, palabras de aliento como "no te rindas" y "cada desafío es una oportunidad". Con el tiempo, los esfuerzos de Gustavo empezaron a dar frutos. Le ofrecieron un nuevo trabajo, que no solo le ofrecía un mejor salario sino también la posibilidad de trabajar en un entorno más estimulante. Aceptó la oferta con entusiasmo y gratitud, sabiendo que era el comienzo de una nueva etapa en su vida. Cada día en un nuevo trabajo era una nueva oportunidad para mostrar tus habilidades y crecer profesionalmente. Además, la dedicación a los estudios empezó a abrirle puertas inesperadas. Gustavo recibió un ascenso en el trabajo, y con el tiempo, comenzó a ver un aumento significativo en sus ingresos. Pudo ahorrar e invertir en mejoras a su vida personal y profesional, así como saldar algunas de las deudas que había acumulado. La transformación de Gustavo fue un brillante ejemplo de cómo la determinación y la perseverancia pueden transformar vidas. Superó los desafíos con valentía y trabajó incansablemente para lograr sus objetivos. Su viaje estuvo marcado por altibajos, pero cada desafío que enfrentó lo acercó a un futuro mejor. El esfuerzo constante y la determinación inquebrantable de Gustavo le demostraron a él y a otros que, a pesar de la adversidad, es posible cambiar el destino con trabajo duro y esperanza. Su historia se convirtió en una inspiración para todos los que conocieron su viaje, demostrando que la fuerza de voluntad realmente puede superar cualquier obstáculo. Pasó el tiempo y, a lo largo de un año, la vida de Gustavo comenzó a transformarse de manera notable, aunque discreta. El progreso no fue inmediato, pero cada pequeña victoria contribuyó a un cambio significativo en su vida. En los primeros meses después de su decisión de mudarse, Gustavo enfrentó muchos desafíos. Estaba decidido a dejar atrás la vergüenza y el dolor que había sentido, pero el camino estuvo lleno de obstáculos. Los días eran largos y agotadores, y el trabajo extra que había asumido a menudo se prolongaba hasta las primeras horas de la mañana. Su nuevo trabajo, aunque prometedor, requería dedicación y paciencia, y las responsabilidades aumentaban constantemente. A pesar de las dificultades, Gustavo se mantuvo firme. Comenzó a notar pequeños signos de progreso en su vida financiera. Al principio, fueron solo cambios sutiles, una factura pagada, menos deuda y la sensación de que finalmente estaba empezando a tomar el control de sus finanzas. Cada mes que pasaba, podía ahorrar un poco más y eso le daba una sensación de logro y esperanza. El trabajo de Gustavo no fue solo físico. También se esforzó por sobresalir en su campo. Estudió constantemente y buscó formas de mejorar sus habilidades. Participé en cursos de superación y leí libros sobre desarrollo personal y profesional. Su dedicación empezó a ser notada por sus superiores y compañeros, quienes empezaron a verlo como alguien no solo competente, sino también con un potencial prometedor. A medida que avanzaba el año, Gustavo comenzó a recibir elogios y reconocimientos por su arduo trabajo. Sus colegas notaron su ética de trabajo y su voluntad de ayudar a los demás. Aunque se mostró reservado acerca de sus logros, los resultados hablaron por sí solos. Fue ascendido y recibió un aumento salarial, lo que le permitió mejorar su calidad de vida de forma discreta y sin ostentación. A medida que sus ingresos aumentaron, Gustavo comenzó a hacer pequeñas mejoras en su vida personal. Invirtió en renovar su apartamento, reemplazando muebles viejos y creando un ambiente más cómodo y acogedor. Aunque los cambios fueron modestos, representaron un logro significativo para él. Cada nuevo mueble y cada pequeña mejora era reflejo del esfuerzo y determinación que había invertido. Además de las mejoras materiales, Gustavo también empezó a sentir una diferencia en su salud y bienestar.
La rutina de ejercicios y la dieta saludable que había adoptado comenzaron a dar resultados positivos. Se sintió con más energía y confianza, lo que se reflejó en su trabajo y su vida personal. La transformación no fue solo externa sino también interna. El respeto que Gustavo empezó a ganarse no fue solo superficial. Se convirtió en un ejemplo de perseverancia y dedicación para quienes lo rodeaban. Sus compañeros y amigos admiraban su capacidad para afrontar la adversidad y seguir avanzando, incluso cuando las cosas no parecían fáciles. Comenzó a ser visto como alguien que había superado desafíos y se había reinventado, lo que le produjo una profunda sensación de satisfacción y plenitud. Durante el año, Gustavo mantuvo un perfil bajo, evitando alardear de sus logros. Prefirió actuar con humildad y seguir trabajando duro. Su comportamiento reservado hizo aún más notables sus victorias, logradas con mérito y sin estridencias. Quienes lo conocían bien pudieron ver la diferencia en su vida, pero Gustavo nunca se propuso mostrar sus logros. El recorrido de Gustavo a lo largo del año estuvo marcado por una serie de desafíos y éxitos discretos, pero la transformación fue profunda. Su determinación y arduo trabajo no solo mejoraron su situación financiera sino que también le dieron una nueva perspectiva de la vida. Se convirtió en un ejemplo de que, con perseverancia y esfuerzo, es posible superar las adversidades y lograr una vida mejor, incluso cuando los avances se dan de forma lenta y discreta. El viaje de Gustavo, marcado por su determinación y arduo trabajo, culminó en una transformación sorprendente. Después de un año de desafíos y silenciosas victorias, comenzó a experimentar un cambio significativo en su vida, reflejando el éxito que había alcanzado. La gran transformación de Gustavo no se trató solo de riqueza material, sino también de crecimiento personal y la forma en que abrazó su nueva realidad. Cuando Gustavo recibió la noticia de su ascenso, que venía acompañado de un sustancial aumento salarial, la emoción era palpable. La noticia marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Había trabajado incansablemente para llegar a este punto y ahora finalmente estaba cosechando los frutos de sus esfuerzos. Sus días de lucha y superación parecían estar dando paso a una era de logros y estabilidad. El primer gran cambio visible en su vida fue el nuevo apartamento. Después de meses de vivir en un espacio modesto y funcional, Gustavo se mudó a un lugar más espacioso y elegante. El nuevo apartamento fue un reflejo de su éxito, con muebles modernos, decoración sofisticada y una vista impresionante de la ciudad. Pero, contrariamente a lo que podría imaginarse, Gustavo no se excedió con lujos extravagantes. Su estilo era elegante y refinado, pero siempre mantuvo un toque de sencillez. Eligió cuidadosamente cada artículo, asegurándose de que su nuevo hogar fuera un reflejo no solo de sus logros, sino también de su refinado gusto personal. A medida que su situación financiera mejoró, Gustavo también comenzó a invertir en experiencias que antes parecían fuera de su alcance. Viajó a lugares que siempre soñó visitar, explorando diferentes culturas y sumergiéndose en nuevas aventuras. Cada viaje fue una oportunidad para ampliar sus horizontes y enriquecer su vida con nuevas experiencias. Pero aun cuando disfrutó de estas nuevas aventuras, se mantuvo fiel a sus raíces, regresando siempre a su trabajo con la misma dedicación y humildad que lo llevaron al éxito. Gustavo también empezó a involucrarse en causas que eran importantes para él. Con éxito financiero, se sintió en condiciones de ayudar a quienes estaban pasando por dificultades similares a las que él había enfrentado. Comenzó a donar a organizaciones benéficas y a involucrarse en proyectos comunitarios, apoyando iniciativas que tenían como objetivo mejorar las vidas de las personas de su comunidad. Para Gustavo, la verdadera riqueza no estaba solo en los bienes materiales, sino también en el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. El éxito de Gustavo también trajo cambios en su vida personal. Encontró tiempo para fortalecer las relaciones que había descuidado durante sus años de lucha. Con su nueva estabilidad, pudo dedicar más tiempo a familiares y amigos, creando recuerdos valiosos y fortaleciendo vínculos. Las reuniones familiares y las celebraciones con amigos se convirtieron en momentos de auténtica alegría, marcando un contraste positivo con los momentos difíciles que había afrontado. A pesar de los cambios en su vida, Gustavo ha mantenido un enfoque modesto respecto de su riqueza. Continuó viviendo con sencillez,
evitando hacer alarde de su riqueza de forma exagerada. Sus amigos y colegas notaron que a pesar de su éxito, seguía siendo la misma persona que conocían y admiraban. Su enfoque fue equilibrado, supo apreciar las recompensas de su arduo trabajo, pero también mantuvo un sentido de humildad y gratitud. Gustavo se ha convertido en un símbolo de auténtico éxito. No se dejó llevar por la ostentación, sino que aprovechó su nuevo cargo para crecer como persona y ayudar a los demás. Su historia inspiró a quienes lo rodean a creer que, con determinación y trabajo duro, es posible transformar la vida y alcanzar sueños que antes parecían inalcanzables. La transformación de Gustavo no se trató solo de dinero o posesiones, sino de cómo evolucionó como individuo. Usó su éxito como plataforma para marcar la diferencia, manteniendo su esencia y continuando valorando las cosas que realmente importan. Su viaje fue un ejemplo brillante de cómo la verdadera riqueza se refleja en la forma en que uno vive y comparte sus logros con los demás. El sol empezaba a ponerse cuando Gustavo recibió una inesperada invitación para conocer a su hermano Leonardo. Era una invitación formal, enviada con una frialdad calculada, que hablaba de un almuerzo en un elegante restaurante de la ciudad. Para Gustavo, que había logrado un éxito notable y mantenía un perfil bajo, la invitación parecía ser un símbolo de una nueva etapa en su vida. Él aceptó, pero el sentimiento predominante era una mezcla de curiosidad y aprensión. El restaurante donde estaba prevista la reunión era uno de los más sofisticados de la ciudad, con una decoración exquisita y una vista panorámica impresionante. Al entrar, Gustavo fue recibido con la cortesía habitual por parte del personal, quienes lo condujeron a una mesa reservada. Mientras esperaba, observaba la escena a mi alrededor, parejas elegantes y grupos de amigos en animadas conversaciones, todo contribuía a crear un ambiente de sofisticación y éxito. Finalmente llegó Leonardo. Estaba vestido con un traje impecable y tenía la postura confiada de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. La expresión del rostro de Leonardo fue de contenida sorpresa cuando sus ojos se encontraron con Gustavo. La última vez que se vieron, Gustavo era solo un hombre que luchaba por mantenerse a flote. Ahora parecía un hombre diferente, con un brillo de confianza y logro que no pasó desapercibido. Leonardo saludó a Gustavo con una sonrisa cortés, pero había tensión en el aire. Ambos se sentaron y, cuando el camarero trajo el menú, el silencio entre ellos era casi palpable. Lo que podría haber sido una reunión relajada estuvo llena de subtexto y emociones no expresadas. La conversación comenzó formalmente, con preguntas sobre la obra y la vida de Gustavo. Pero Leonardo no pudo ocultar su curiosidad. Notó el nuevo corte de pelo de Gustavo, el sofisticado reloj que adornaba su muñeca y la forma en que se movía con calma y confianza. Estaba claro que el cambio no era solo superficial. Gustavo, a su vez, respondió con deliberada calma. Habló de sus experiencias de forma controlada, evitando alardear de sus logros. Pero era imposible no notar la diferencia en su tono y en la forma en que se presentaba. Habló de sus viajes, los proyectos en los que participó y las personas que había conocido, todo con una confianza que contrastaba marcadamente con la imagen de inseguridad y desesperación que recordaba su hermano. Leonardo intentó mantener la compostura, pero el malestar era visible. A menudo apartaba la mirada del menú o de la vista desde la ventana mientras su mente procesaba la transformación de Gustavo. La ironía de ver a su hermano, que alguna vez fue blanco de burlas y desprecio, ahora alguien admirado y respetado, era difícil de aceptar. Estaba tratando de comprender cómo se había producido un cambio tan drástico en tan poco tiempo. La tensión aumentó cuando la conversación tocó el pasado. Leonardo hizo un comentario casual sobre las dificultades que había enfrentado Gustavo, y Gustavo, en un tono tranquilo y controlado, explicó cómo esas dificultades habían moldeado su carácter. El comentario de Leonardo pareció ser un intento de minimizar el logro de Gustavo, pero en cambio sirvió para resaltar cuán profundamente había subestimado el potencial de su hermano. Durante el almuerzo, las palabras entre ellos fueron elegidas cuidadosamente. Leonardo intentó hacer preguntas sobre negocios e inversiones, tal vez con la esperanza de comprender mejor cómo Gustavo había logrado su éxito. Gustavo respondió con precisión y claridad, manteniendo una actitud profesional. La conversación fue educada,
pero había una clara división entre los dos. Leonardo se sentía incómodo y Gustavo estaba decidido a demostrar que su transformación era legítima y real. Al finalizar la reunión, ambos se levantaron y se saludaron cordialmente. Leonardo ofreció una sonrisa forzada y un adiós apresurado, como si quisiera irse lo más rápido posible. Gustavo, por su parte, mantuvo su postura tranquila y una sonrisa sincera. El almuerzo había sido un momento de confrontación silenciosa y reveladora, donde Leonardo tuvo que confrontar la realidad de su propio comportamiento pasado y el cambio sorprendente en su hermano. La salida del restaurante estuvo marcada por un aire de reflexión para ambos. Leonardo regresó a su mundo de lujo y estatus, mientras Gustavo, con una sensación de logro y un toque de tristeza, avanzó hacia su siguiente desafío. El reencuentro no resolvió todos los problemas entre los hermanos, pero sirvió como un poderoso recordatorio de cuánto puede cambiar la vida y cuánto es posible crecer y superar la adversidad, incluso cuando el pasado parece ser un obstáculo insuperable. El sol se ponía tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados cuando Leonardo y Gustavo se reencontraron, esta vez en un ambiente más íntimo e informal, la sala de Gustavo. Después de semanas desde el tenso almuerzo en el restaurante, donde la tensión aún flotaba en el aire, Gustavo decidió que era hora de hablar abiertamente sobre su viaje. La habitación estaba decorada con una mezcla de modernidad y sencillez. Las paredes estaban adornadas con algunas obras de arte discretas y una suave alfombra cubría el piso de madera pulida. Los ventanales del suelo al techo permitían que la suave luz de la tarde iluminara la habitación, creando un ambiente acogedor. Gustavo había invitado a Leonardo a tomar el té, un gesto sencillo que parecía tener un peso significativo. Leonardo llegó puntualmente, todavía con el aura de formalidad que siempre llevaba consigo. Entró a la habitación y saludó a Gustavo con un breve pero sincero abrazo, mostrando un toque de curiosidad por lo que estaba por venir. Gustavo, con una sonrisa acogedora y una calma serena, lo condujo hasta el sofá, donde ambos se sentaron. La conversación comenzó de manera casual, con Gustavo preguntando sobre los últimos proyectos de Leonardo y el avance de su vida profesional. Pero pronto, Gustavo cambió de tema, dirigiendo la conversación hacia el camino que había tomado. Sus ojos brillaron con una mezcla de emoción y orgullo cuando comenzó a compartir detalles sobre su viaje. Leonardo, comenzó Gustavo con voz firme pero llena de sentimiento, hay algo que necesito decirte. No se trata solo de lo que he logrado, sino de cuánto ha cambiado mi vida desde la última vez que nos vimos. Hizo una pausa, observando la expresión de Leonardo, que ahora estaba llena de curiosidad y un atisbo de aprensión. Gustavo comenzó a describir su viaje con conmovedora honestidad. ¿Recuerdas ese día en el restaurante? Estaba empezando a ver un poco de luz al final del túnel. Pero lo que no te dije es cómo esa luz se convirtió en un faro brillante que iluminó todo mi camino. Continuó explicando cómo, con esfuerzo incansable y dedicación feroz, había logrado hitos importantes. Habló de noches de insomnio, de trabajar en proyectos e ideas que antes parecían imposibles. Detalló los momentos de duda y los pequeños éxitos que sumados se habían convertido en grandes logros. Gustavo mencionó los desafíos financieros que enfrentó y cómo, con el tiempo, empezó a ver los frutos de su arduo trabajo. Compartió historias de clientes satisfechos, inversiones exitosas y cómo su vida se volvió más estable y satisfactoria. Leonardo escuchó atentamente, con la sorpresa visible en su rostro. Cada palabra de Gustavo parecía ser una confirmación de algo de lo que inicialmente había dudado. El hermano del que se había burlado, que había sido objeto de su desdén, ahora estaba a la cabeza de una vida que apenas podía imaginar. La transformación de Gustavo no fue solo física, sino emocional y espiritual, reflejando una evolución que Leonardo consideraba improbable. Gustavo también habló de cómo había mantenido su humildad a lo largo del camino. Explicó cómo continuó invirtiendo en el bienestar de su comunidad, ayudando a otros que estaban pasando dificultades como él. Describió sus contribuciones a causas que eran importantes para él y lo satisfecho que se sentía al ver el impacto positivo que estaba teniendo en las vidas de los demás. Mientras Gustavo hablaba, Leonardo empezó a sentirse abrumado. El hombre que había desdeñado, cuya lucha había ignorado, era ahora un símbolo de logro y éxito genuino.
Leonardo sintió una mezcla de admiración y vergüenza. Admiración por la resiliencia y el éxito de Gustavo, y vergüenza por su propio comportamiento pasado. El momento más conmovedor de la revelación ocurrió cuando Gustavo, con tono de sinceridad, dijo: «No solo quería mostrarles lo que logré, sino también mostrarles que, incluso cuando las cosas parecen imposibles, siempre hay una oportunidad. Manera de cambiar tu vida. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes». Leonardo, conmovido por estas palabras, luchó por controlar sus emociones. El shock inicial dio paso a una profunda reflexión sobre su propio comportamiento y actitudes pasadas. Se puso de pie, con los ojos humedecidos, y le tendió la mano a Gustavo. No lo sabía. No tenía idea de lo mucho que lo habías intentado y de lo mucho que habías logrado. Felicitaciones, Gustavo. Estoy realmente impresionado. El apretón de manos entre los dos hermanos fue más que un gesto de cortesía. Fue un reconocimiento del crecimiento y el cambio, un puente para cruzar el abismo creado por el desdén y la incomprensión. La revelación de Gustavo no solo mostró el éxito de su hermano Leonardo, sino que también abrió espacio para un nuevo entendimiento y un posible nuevo comienzo en su relación. A medida que avanzaba la noche y la conversación continuaba, los dos hermanos estaban más conectados que nunca. Leonardo ahora vio a Gustavo bajo una nueva luz y Gustavo, a su vez, se sintió complacido de haber compartido su viaje de manera tan abierta y honesta. La revelación no solo marcó un momento de reconocimiento, sino que también marcó un nuevo capítulo en la vida de los dos hermanos, donde el respeto y la admiración finalmente podrían reemplazar al desdén y al prejuicio. La tarde se estaba convirtiendo en noche cuando Leonardo salió de la casa de Gustavo. El acontecimiento aparentemente simple había provocado una gran transformación en su interior. En el camino de regreso a su propia casa, la mente de Leonardo era un torbellino de pensamientos y emociones. Estaba inmerso en una profunda reflexión sobre todo lo que había visto y oído. Lo que había comenzado como un encuentro cordial se convirtió en una experiencia reveladora. La imagen de Gustavo, una figura que antes solo era vista como un hermano más pobre y devaluado, ahora quedó grabada en su mente de una manera completamente nueva. Leonardo estaba empezando a comprender la magnitud de lo que Gustavo había logrado, y más importante aún, el impacto de sus propias acciones pasadas. Cuando llegó a casa, Leonardo se sentó en un cómodo sillón, pero el confort físico no pudo borrar el malestar emocional que sentía. El contraste entre su vida y la de Gustavo era más agudo que nunca. Leonardo había pasado la mayor parte del último año inmerso en su mundo de éxito y opulencia, pero ahora se encontraba enfrentado a una dura verdad: su propia arrogancia y falta de empatía. Recordaba claramente las palabras y las historias de Gustavo. Cada detalle del viaje de su hermano aparecía en su mente como una imagen vívida. Las noches de insomnio, los desafíos que enfrentó, el esfuerzo incesante por transformar su vida. Todo eso ahora parecía no solo inspirador sino también un doloroso recordatorio de su propio comportamiento. Leonardo pensó en la forma en que se había burlado de Gustavo, en la forma en que había ignorado y menospreciado la lucha y determinación de su hermano. Sintió una oleada de vergüenza al recordar los momentos en que, con una sonrisa despectiva, había hecho comentarios sarcásticos sobre la situación económica de Gustavo y su estilo de vida. Había visto a su hermano como una broma, una persona inferior, sin saber cuánto estaba a punto de cambiar. La mente de Leonardo se llenó de arrepentimiento. Se dio cuenta de que, en lugar de ofrecerle apoyo y comprensión, había alimentado el dolor de Gustavo con su indiferencia y burla. Las palabras de Gustavo sobre perseverancia, dignidad y transformación fueron una revelación dolorosa, pero también un llamado a la autoevaluación. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Gustavo, quien había enviado un simple «espero que hayas llegado bien. Si necesitas hablar, estaré aquí». Estas palabras aparentemente banales estaban cargadas de un profundo significado. Gustavo ofrecía una oportunidad de reconciliación, un puente sobre el abismo creado por el desprecio y la incomprensión. Con el corazón apesadumbrado y una mente resuelta, Leonardo decidió que necesitaba corregir su error. Al día siguiente llamó a Gustavo con la voz llena de sinceridad. «Gustavo, yo necesito disculparme.
No solo por cómo te traté en el pasado, sino porque no reconocí cuánto has luchado y logrado. Estaba cegado por mi propia arrogancia y no me di cuenta de lo fuerte y decidido que eras. Gustavo escuchó en silencio y la respuesta de Leonardo fue una mezcla de humildad y honestidad. Ahora veo que fui un idiota. Has transformado tu vida de maneras que nunca hubiera imaginado y lamento profundamente no haberlo visto antes. Quiero entender más sobre tu viaje, aprender de ti, si me lo permites, volver a conectarnos como hermanos. La conversación fue un momento de verdadera comprensión y apertura. Gustavo, con tono amable y comprensivo, respondió: Leonardo, agradezco tu sinceridad y tu arrepentimiento. Todos cometemos errores y aprendemos de ellos. Lo importante es cómo elegimos seguir adelante. Estoy aquí para ayudarlos y creo que podemos construir una nueva base para nuestra relación. Leonardo sintió un profundo alivio al oír estas palabras. La reconciliación no fue inmediata, pero fue un paso importante para sanar las heridas del pasado. A partir de ese momento, Leonardo hizo un esfuerzo consciente por apoyar a Gustavo y reconocer sus logros. Comenzó a participar más activamente en la vida de su hermano, ofreciéndole ayuda y aliento en sus proyectos y participaciones comunitarias. El reconocimiento y el arrepentimiento de Leonardo no fueron solo palabras, sino acciones concretas. Comenzó a involucrarse en causas que eran importantes para Gustavo, ayudando con eventos benéficos y apoyando iniciativas que promovían el bienestar de los demás. Con el tiempo, la relación entre los hermanos comenzó a fortalecerse y la antigua animosidad dio paso a una nueva comprensión y respeto mutuo. El viaje de reconciliación entre Leonardo y Gustavo fue un poderoso ejemplo de cómo el arrepentimiento y el reconocimiento pueden transformar relaciones y vidas. Al final, los dos hermanos encontraron una nueva manera de conectarse, no solo como familia, sino como aliados y partidarios, aprendiendo unos de otros y creciendo juntos. La lección aprendida: respeto, determinación y superación. El sol comenzó a ocultarse en el horizonte, arrojando un resplandor dorado sobre la ciudad, mientras Leonardo y Gustavo se reunían en un acogedor café, lejos de los focos y el bullicio del pasado. El ambiente era tranquilo, con el olor a café recién hecho mezclado con el suave sonido de las conversaciones. Era un entorno tranquilo, perfecto para reflexionar sobre el camino que habían recorrido. La historia de los dos hermanos, marcada por altibajos, se convirtió en una valiosa lección para todos los que la escucharon. La transformación de Gustavo, y el posterior viaje de reconciliación con Leonardo, no solo alteró el curso de sus vidas, sino que también trajo importantes lecciones sobre el respeto, la determinación y la capacidad de superar la adversidad. Respeto y comprensión. Antes de su viaje, Leonardo había visto a Gustavo como alguien por debajo de su propia estatura social, alguien a quien podía menospreciar sin consecuencias. Sin embargo, la vida tiene una manera peculiar de mostrar la verdad y enseñar lecciones importantes. La transformación de Gustavo fue un poderoso recordatorio de que nadie debe ser juzgado por su estado actual. Cada persona tiene el potencial de levantarse y transformar su vida de maneras que pueden sorprender incluso a quienes más dudaban de ella. El respeto que Leonardo aprendió a tener por Gustavo no fue solo un cambio superficial, fue una profunda reevaluación de cómo veía y trataba a las personas que lo rodeaban. Entendió que cada individuo, independientemente de sus circunstancias, merece dignidad y apoyo. Este nuevo entendimiento moldeó no solo su relación con Gustavo, sino también sus interacciones con otras personas en su vida, tanto personal como profesional. Determinación y superación. La determinación de Gustavo de superar sus dificultades fue un motor esencial en su viaje. Enfrentó noches solitarias y días de lucha, pero nunca permitió que las dificultades lo definieran. Su historia fue la prueba viviente de que, con esfuerzo y perseverancia, es posible transformar la adversidad en éxito. Gustavo no solo mejoró su situación financiera, sino que también se convirtió en una inspiración para muchos a su alrededor. La lección aquí fue clara: la verdadera fuerza reside en la capacidad de afrontar los desafíos con valentía y determinación. Para Gustavo cada obstáculo fue una oportunidad de crecimiento. Convirtió su dolor y frustración en combustible para el éxito, demostrando que la superación es un viaje personal y único para cada uno de nosotros.
Evolución de la relación entre los hermanos. Tras la reconciliación, la relación entre Leonardo y Gustavo sufrió una profunda transformación. La experiencia compartida trajo una nueva capa de comprensión y respeto entre ellos. Leonardo comenzó a apreciar no solo los logros de Gustavo, sino también la resiliencia y el coraje que lo llevaron hasta allí. Gustavo, a su vez, encontró en su hermano un nuevo tipo de apoyo. La relación evolucionó de un simple vínculo de sangre a una verdadera asociación, donde ambos aprendieron y crecieron juntos. Leonardo se convirtió en un partidario activo de las iniciativas de Gustavo, mientras Gustavo le ofrecía a Leonardo una perspectiva de la vida más humilde y enriquecedora. El impacto duradero de esta experiencia fue evidente en sus vidas. Leonardo se convirtió en un defensor de la importancia de mirar más allá de las apariencias y tratar a todos con respeto y dignidad. Gustavo, por otro lado, usó su historia para inspirar a otros a luchar por sus sueños y nunca darse por vencidos, sin importar las dificultades. Reflection final. La moraleja de la historia de los hermanos es un poderoso recordatorio de que la vida se trata de oportunidades para aprender y crecer. El respeto, la determinación y la capacidad de superar la adversidad son los pilares que sustentan el camino de cualquier persona. Las lecciones que Leonardo y Gustavo aprendieron y compartieron no se refieren solo a sus vidas individuales, sino a la capacidad de todos nosotros para enfrentar desafíos, apoyarnos unos a otros y encontrar fortaleza en la adversidad. Mientras el sol se escondía tras el horizonte, Leonardo y Gustavo brindaban por una nueva etapa en sus vidas. Sabían que el camino por delante estaría lleno de nuevos desafíos y oportunidades, pero estaban preparados para afrontarlos juntos, con una comprensión más profunda de lo que significa crecer y cambiar de verdad. Esta historia sigue siendo un ejemplo inspirador de cómo la vida puede sorprender y enseñar lecciones valiosas, reforzando que, independientemente de la adversidad, el respeto y la determinación siempre allanarán el camino hacia un futuro mejor.